Mirando Lejos. Muy buenas noches, querida audiencia. Bienvenido a Mirando Lejos. En varias ocasiones en este programa, en este espacio editorial donde solemos dar una opinión con el objetivo de llamar a la reflexión por sobre todas las cosas y sentar o reivindicar o revelar ciertas posiciones que uno tiene con respecto a temas que atañen a la realidad sociopolítica paraguaya. Ha sido casi una constante, no solamente en este programa, sino en otros espacios periodísticos que he ocupado como protagonista, en el sentido que me invitaron, o que también he dirigido yo alguno que otro programa, o también en mi vida pública, como parlamentario, o también como escritor. Siempre he sostenido que las democracias se profundizan, son más auténticas, son más transparentes, en la medida que nosotros podamos realizar ciertas reformas en el ámbito institucional, en el ámbito social y en el ámbito político. Ese es un objetivo que creo que todavía no lo hemos logrado en el Paraguay. Nosotros desde el 89 en adelante hemos hecho reformas, hemos hecho una reforma constitucional, hemos dotado a la República Paraguaya de nuevas instituciones, hemos creado un régimen presidencial totalmente parlamentarizado, digamos un régimen cuasi, no voy a decir parlamentarista, pero un régimen con fuertes componentes parlamentarios. Hemos modificado las leyes electorales, hemos modificado el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales, pero creo que todavía no hemos logrado llevar adelante reformas que verdaderamente signifiquen lograr un crecimiento o garantizar un crecimiento económico sostenible. Uno de los casos emblemáticos de lo que estamos hablando es el IPS. El IPS en su última administración ha sido una administración que sin ningún tipo de pretensión política o prejuicio o algún sesgo político partidario o grupal, podemos decir que la penúltima administración, porque la última es la que está ahora, de IPS ha sido verdaderamente un desastre. Ha sido una administración que ha abusado en los gastos administrativos, en corruptelas, en infraestructura que no tiene, digamos, capacidad de ser funcional, porque no hay o médicos, hospitales donde faltan los médicos, donde faltan los medicamentos. Y más allá de todo eso también está el mismo problema financiero de la entidad, deudas a pagar por cerca de $1.000 millones y otras cosas más. Definitivamente hay que hacer reforma en el IPS. El gobierno llevó al Parlamento un proyecto de ley que creo que es el primer paso de muchos pasos que hay que dar. Hay un proverbio chino que dice que si uno quiere caminar 1000 kilómetros, tiene que dar el primer paso. Este proyecto de ley es el primer paso para la reforma del IPS. No creo que el IPS pueda volverse sustentable en el tiempo solamente con este proyecto de ley y desconociendo además las otras reformas que tenemos que realizar, aquellas reformas que están vinculadas a la sostenibilidad de la caja fiscal y por sobre todas las cosas a lograr un sistema sanitario nacional que aparte de ser nacional sea universal para todos los paraguayos y las paraguayas. El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo tiene innovaciones importantes. En primer lugar, va a promediar los años de jubilación. Uno no se jubila solamente con el promedio de lo que ganó en los últimos 3 años, sino lo que ganó en los últimos 10 años. Con esto lo que se busca es sacarle el estímulo a una práctica que es perversa, en donde supuestamente el empleado cobra durante mucho tiempo un salario inferior, el negro cobra otro salario y luego los últimos 3 años se le eleva al salario real y con eso se quita el promedio de los últimos 3 años, entonces cobra mayor jubilación pero aportó menos. Lo ideal sería que la jubilación que uno reciba sea el resultado honesto, auténtico y transparente de lo que uno fue aportando en toda su vida laboral de 30 años. En ese sentido creo que es muy importante. Al mismo tiempo,
el IPS se va a reservar el dinero que antes transfería a Sinafocal, que es 1,5 de su presupuesto, y también a CENEPA. CENEPA es una institución creada para la lucha contra el paludismo y el paludismo no existe más en el Paraguay. Estamos hablando de 1,5% del presupuesto para Sinafocal, eso queda ahora en el IPS, espero que se invierta bien. Lo mismo CENEPA, lo que iba para paludismo ahora queda en el IPS no está obligado a hacer esta transferencia. Se dice luego que no la estaba haciendo. O sea, ojo con eso, se dice que no la estaba haciendo, pero en todo caso, hoy en día ya tienen la autorización para no hacerla. Y por último, también se autoriza a que el 1% de los gastos administrativos de la administración se gaste en el presupuesto de salud. De todo punto de vista, estas son cosas positivas. Repito, no es la solución definitiva. El IPS necesita otras reformas de tipo estructurales, mucho más profundas. Pero, sin embargo, pienso que es el camino correcto que hay que recorrer. Y vuelvo a insistir en algo que para mí es de fundamental importancia. La reforma del IPS como previsional, como una caja que tiene que pagar la jubilación de muchos empleados del sector privado, tiene que hacerse en concomitancia, en simultaneidad con toda la reforma de la caja fiscal, que es la caja de jubilaciones de los empleados públicos. Lo que no es justo que el sector privado siga pagando a través de sus impuestos el déficit que tiene la caja fiscal, o sea, la caja de jubilación de los empleados públicos. Por último, pasando a este tema de IPS, creo que en política es más importante ser notable que ser notorio. El Parlamento paraguayo se está convirtiendo en una instancia con mucha notoriedad, pero está perdiendo a figuras, a integrantes que verdaderamente sean personajes notables y no personajes notorios. El Parlamento paraguayo es notorio, pero está siendo notorio por un abuso de sus facultades. Y esto creo que es altamente peligroso. Es peligroso para el presidente Santiago Peña, porque el presidente Santiago Peña tiene que gobernar con un parlamento que tenga prestigio social, con un parlamento que revalide la función integradora y ordenadora que tiene la política dentro de la sociedad. Y hoy, sin embargo, estamos viviendo unos niveles de descreimiento, de interpelación, de impugnación al parlamento increíbles. Verdaderamente creemos que no es el momento oportuno de aumentarse los salarios, no es el momento oportuno de subsidiar la caja de los legisladores, la caja jubilatoria de los legisladores. ¿Por qué razón? Porque el año que viene, el problema principal que va a tener el Ministerio de Hacienda, y ha sido promesa del ministro Carlos Fernández Baldovino, que iban a encarar la caja fiscal, en donde hay un gran déficit. Y en la caja fiscal, como ahora, en el IPS, que se extiende el promedio para promediar con cuánto se tiene que jubilar una persona. De 3 años, el promedio de 3 años pasa a 10 años. Se le va a tener que exigir al pueblo paraguayo, al contribuyente paraguayo, sacrificio. Pero ¿quién le va a ofrecer? ¿Quién le va a tener que exigir el sacrificio? El Parlamento. Porque el Parlamento, el Congreso, los senadores y los diputados de la República son los que van a tener que aprobar. Ellos aprobaron la instancia, la superintendencia de pensiones. Hoy en día se necesita después profundizar la reforma, y la reforma va a tener que consistir quizás en alargar los plazos de jubilaciones para hacer sustentable la caja fiscal, no solamente para los que ahora se tienen que jubilar inmediatamente, sino para los que se tienen que jubilar en 10 y 15 años. Creo que el Parlamento, el parlamentario en una democracia representativa representa lo que está ausente. No hay una democracia directa, una ágora griega en donde el pueblo se reúne y permanentemente vota cada ley. Eso es imposible en una democracia moderna. Por eso se creó la ficción de la representación. El pueblo está representado a través de sus legisladores. Ahora bien, si el pueblo no se siente representado por sus legisladores, si el pueblo entiende que el Parlamento representa un espejo quebrado
en donde el pueblo no se ve reflejado. Entonces empezamos a recorrer los caminos torcidos de la democracia. A los que hoy ejercen una mayoría parlamentaria, es importante siempre recordarles: quien tiene la mayoría parlamentaria no tiene la verdad, y quien tiene la mayoría parlamentaria no lo tiene para toda la vida. Enseguida, dos temas de mucha importancia: las mujeres en el CIMEFOR y un tema social gravitante, el feminicidio. Bueno, estamos con Elida Favole. Ella es directora de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio Público. Lo que quiere decir que vos, de alguna manera, la vocera del Ministerio Público solamente en temas de género, feminicidio, en general de todo. En el tema de transparencia, datos abiertos, todo lo que sea datos abiertos, acceso a la información y género. Bueno, decime, le escuché al coronel Fleitas que te hacía una pregunta que me parecía inteligente, sí, y la voy a hacer para que el público también la entienda. Escuché tu respuesta, me pareció también muy inteligente. Pero se dice feminicidio cuando un hombre mata a una mujer. Cuando una mujer mata a un hombre es un homicidio. Cuando una mujer mata a una mujer, también es homicidio. ¿Por qué esa distinción semántica? En un caso es homicidio general todo, y salvo la excepción de que un hombre mata a una mujer, estamos hablando con otra nomenclatura. ¿Por qué esa diferenciación semántica? El feminicidio se acuñó en más o menos los años 70 a fin de visualizar una problemática social que existía anteriormente, no es que no existía, pero que no se ponía en el tapete como para visualizar esa problemática social, donde una mujer muere por su condición de mujer y muere en manos de un entorno cercano que muchas veces es la pareja, o puede ser su padre, o puede ser su hermano, puede ser su cuñado, pero muere dentro de un entorno, un vínculo. Usted tiene la misma probabilidad que yo de salir aquí a la calle y muere en manos de un asaltante. Claro. Estamos en esa igualdad de condiciones. Pero además a mí me pueden matar en mi casa, dentro de mi entorno, si estoy en un contexto de violencia. O sea, el feminicidio entonces está, aparte de exigir la relación hombre-mujer, exige el contexto familiar. En nuestra normativa todavía exige la relación hombre-mujer. En otras legislaciones a nivel internacional también se da dentro de opciones del mismo sexo cuando hay una asimetría de poder, porque ese es el otro elemento. A ver, un poco, en otras legislaciones me decís personas del mismo sexo, sí, porque nuestra... pero no un hombre y un hombre, sino una mujer con una mujer. Una mujer. Ahí también puede haber feminicidio. Podría haber, cuando hay una asimetría de poder. O sea, asimetría porque si una de ellas tiene más influencia sobre la otra. O sea, una de ellas sería el hombre. No quisiera yo poner etiquetas, no, pero digamos, pero tiene que ver con la influencia, tiene que ver con herramientas de defensión. Una de ellas es más vulnerable que la otra. Una de ellas tiene aprendida la indefensión, no tiene herramientas para defenderse en un ambiente hostil, que puede ser también dentro del vínculo de la pareja, como puede ser también en un ambiente laboral, por ejemplo. Pero entonces, digamos, para tipificar el feminicidio, no hace falta que sea dentro del ambiente laboral, familiar. Puede ser que un compañero de trabajo mata a una mujer y también es feminicidio. Ahí no es homicidio, es feminicidio. Bueno, en términos generales sí, pero en nuestro país la normativa todavía es muy cerrada. La normativa exige que sea que haya un vínculo, que sea dentro amoroso, del entorno. Sentimental. No, puede ser padre, hijo, hermanos, cuñados, por ejemplo. O puede ser un desconocido, pero por ejemplo en un contexto donde quiso abusar y con esa intención la mata, porque está la condición de mujer. O sea, a ver, un hombre que la quiere violar, le asesina. La asesina. Entonces ahí es por su condición de mujer. No es lo mismo que si le quiso asaltar para robarle el celular. Ahí no la busca como mujer para que la gente entienda. Ahí no es en su condición de mujer, sino que el fin es económico. Quiso robarle el celular. Pudo haber sido un hombre, pudo haber sido una mujer la víctima. Entonces ahí no hay un feminicidio. O sea, el feminicidio es, la intencionalidad consiste en que yo te vea a vos como mujer. Exactamente. Si yo te veo tu cartera, tu billetera, tu reloj de oro,
y como efecto colateral de tu resistencia, yo te mato, Ahí no es feminicidio. Efectivamente. Ah, mira. Sí. Y además puede darse en relaciones, por ejemplo, entre hermanos. Ahí no hay una intención sexual, pero sí hay una asimetría de poder, donde hay un vínculo. Entonces ahí tenemos también un caso de feminicidio. De feminicidio. Sí. Entonces, si yo mato para robar a una mujer, no es feminicidio. No, en ese contexto. Ahora, si yo mato para violarla, es feminicidio. Sí, así mismo. O sea, esa intencionalidad es su condición de mujer. Ahí es donde entra lo que muy poca, o sea, la gente no entiende a qué se refiere con su condición de mujer. Se refiere justamente cuando pretende abusar o quiere volver con ella en una relación, por ejemplo. Entonces, por eso la mata o rompió el vínculo. O cuando, por ejemplo, en un vínculo familiar entre padre e hija, la hija le mata porque ella fue desobediente. Ahí ya entra también una pauta cultural, donde la mujer tiene que ser obediente. Y además le matan su condición de mujer. Ahora bien, en el año 2023 hay 45 casos de feminicidio. Sí. O sea, se mató una mujer con un interés sexual. O sea, no sexual. Hubieron varios factores porque tuvimos pareja, expareja. Hubo también un caso de un padre que le mató a su hija, un padrastro que le había matado a su 2023. 2023. 45 casos. 2024, ¿cuántos son? 27. Eso quiere decir que hay la reducción de 45 a 27 es bastante. Estamos hablando de 18 casos. Esto significa que hay una mayor cultura, hay una mayor... valores culturales están cambiando. Esto significa que el hombre le tiene más miedo, piensa dos veces. Esto significa que las mujeres se defienden mejor. Esto significa que la fiscalía actúa a tiempo. ¿Por qué se redujo a 18 casos? Bueno, yo me arriesgaría a decir que por un lado no tiene que ver con cambios culturales en el sentido de que todavía tenemos números muy elevados de violencia familiar, 30.800 casos cerrados a octubre y 3.000 más noviembre, o sea, estamos hablando de 33.000. Sin embargo, sí en el ámbito de proteger la vida, quizás estamos llegando un poquitito más en ese aspecto, en el sistema de protección cuando una mujer denuncia, lo cual quizás en años anteriores todavía llegábamos tarde cuando una vez que realiza la denuncia. Porque generalmente los indicadores de peligrosidad se da cuando la mujer pretende o romper la relación o cuando hace una denuncia por violencia familiar. Generalmente ahí es donde se dispara los impulsos de violencia en la persona agresora. O sea, cuando la mujer quiere ir a hacer una denuncia por violencia intrafamiliar, digamos, el hombre se vuelve furioso. Sí, si hay un nivel de conducta elevada de violencia, sí, porque lo ve como un desafío a su control. Desde la perspectiva del agresor, la mujer está desafiando su sistema de control. Y no se considera siempre en estas cosas el rol también, no como víctima o victimaria de la mujer en estas relaciones, o sea, que son relaciones, definitivamente estas relaciones, también te pregunto, con esto no quiero atenuar ningún tipo de pena. Sí, entiendo. No pueden existir alianzas patológicas entre un hombre y una mujer que se juntan, se sostienen, se aguantan a base de golpes. Sí, podría haber. Ahora, eso nunca es un justificativo. Esa es una pregunta... No, yo entiendo. No hay justificación para matar a nadie. Pero yo quiero responder porque la ciudadanía está viendo y mucha gente se pregunta lo mismo, ¿verdad? Dicen, se pelean constantemente los dos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Siempre va a haber una asimetría de poder entre hombre y mujer. Y también hay que señalar que no por eso él tiene el derecho de matarle. No, el derecho de matar no tiene nadie. Claro, pero salvo es el Estado. Salvo el Estado. Para que la gente entienda, ¿verdad? Para que la gente entienda, porque esa pregunta muchos televidentes se hacen. Lo que pasa, voy a usar el guaraní para que el televidente me entienda. Lo que pasa que jae voy y retobada, te dice. Jae voy yuruguazú. O sea, es desobediente. Es una pauta patriarcal donde te dicen que la mujer tiene que ser obediente. Cuando intenta ser desobediente es como que tácitamente se justifica que le haya matado. Entonces, hay que aclarar que sí, pueden darse relaciones patológicas, pueden darse celopatía, por ejemplo, en la pareja. Ahora,
eso no puede servirle al hombre de excusa para matarle a la mujer. No, no hay excusa para matar a Sí, nadie. no, pero no hay excusa para matar a un perro tampoco, ¿verdad? Claro, totalmente. O sea, porque lo que yo quiero nomás Entre es... usted y yo lo tenemos claro. Claro, pero hay que desprejuiciar nomás el debate también. No, yo entiendo, pero el espectador tiene que tener claro eso. Usted es comunicador, usted sabe eso. Sí, no, yo entiendo, pero digamos, ahora bien, la violencia intrafamiliar Sí. es... ¿Cuáles son las razones que originan la violencia intrafamiliar? Sí, bueno, ahí hablamos de diferentes, porque la violencia en sí es multifacética, tiene múltiples causales, ¿verdad? Desde lo que hablamos anteriormente, estas pautas patriarcales, donde la mujer tiene ciertas características que debe mantener durante el lapso de vida matrimonial también, a eso se suman los roles sociales, ¿verdad? Una mujer no puede salir vestida de una forma, no tiene que maquillarse, no tiene que peinarse, esos son los roles sociales. Tiene que cuidar de los hijos solamente, no puede salir a trabajar. A eso hay que sumarle, cada vez que hacemos un checklist estamos hablando de más vulnerabilidad. A eso hay que sumarle su condición socioeconómica, si viene de unos estratos más pobres, tiene menor educación, tiene menor indefensión. Si vino de un hogar donde ya tuvo violencia familiar, esos niveles de riesgo de vulnerabilidad se eleva. Si además no pudo desarrollar herramientas psicológicas para defenderse de un ambiente hostil, se eleva su vulnerabilidad. A eso hay que sumarle si por ahí tanto víctima como agresor consumen sustancias o aprendió lo que nosotros llamamos conducta violenta, aprendió una resolución violenta, una resolución de conflictos en forma violenta, o sea, lo resuelve peleándose y lo va a hacer no solamente con su pareja, lo va a hacer también en un entorno social de amigos, personas que van por la vida. Los hombres que cometen feminicidio Sí. son hombres que tienen, digamos, un prontuario de violencia cuando juegan fútbol, digamos, ¿tienen antecedentes violentos o son hombres que se vuelven violentos en las relaciones de pareja? En definitiva, una persona que es violenta, por lo general, algún atisbo va a tener en otros ámbitos. Sin embargo, siempre se cuida. Sin embargo, en la relación de pareja es cuando más ese espectro se puede visualizar. ¿Por qué? Porque el hombre intenta tener un control sobre la mujer. Mientras que la mujer mantiene ese sistema de control en calma, como se le dice en el ciclo de la violencia. O sea, la mujer también controla. Controla en el sentido de que cree que puede controlar la agresión si es que ella obedece. Pero, a ver, el hombre le controla a la mujer, no use ese escote. Sí. ¿Por qué llegaste tarde? Sí. ¿Por qué no viniste a cenar? Sí. ¿Dónde estuviste? ¿En la casa de tu amiga, de tu mamá o estuviste en la casa? Bueno, ahí ese es un control, digamos, previo a cualquier acto de violencia. Sí. Ahora Entonces, la pregunta, ¿y la mujer no controla de igual manera? La mujer... ¿La serotipia solamente el hombre o también es la Quiero mujer? responderle por parte. La mujer desarrolla una creencia irreal de que puede controlar esa agresión si no usa el escote. ¿Si no usa? El escote. Una creencia irreal de que puede controlar la agresión si no se maquilla. Pero como estamos ante una persona que puede ser violenta, va a desarrollar esa violencia en otro lado. Por ejemplo, quemó la comida, o no le bañó a los hijos, o salió a hablar con el vecino, porque la resolución de conflicto violenta está en la persona. Ahora, ¿la mujer es celosa? Sí, también la mujer es celosa. Tampoco no es excusa para que vaya y le mate al hombre, ¿verdad? O sea, en ambas situaciones o sea, nadie justifica acá el uso de la violencia como el último recurso en una relación humana. Sí. Eso tiene, o sea, tenemos que convivir civilizadamente con el respeto de la dignidad humana, ¿verdad? Quiero hacer una consulta a usted ahora. ¿Cuántos casos este año escuchó de un hombre que de una mujer que le haya matado a un hombre? No, no, creo que ninguno, ¿verdad? Bueno. O sea, no ¿Cuántos conozco. casos escuchó que haya matado a una mujer, que un hombre haya matado a una 27 mujer? me dijiste. Sí. 27. Y que usted haya escuchado. No, yo la verdad que no escuché nada. No, pero Bueno, pero lo que le quiero decir es eso que... no quiere decir que no sucedan las cosas. Lo que yo le no quiero sepa, no decir quiere. es que usted tiene razón. Existe una posibilidad de que una mujer pueda matar a un hombre por celo. Ahora, las probabilidades son 0,0,01%. En cambio, que un hombre mate a una mujer, estamos viendo por lo menos 1 o 2 veces al mes, cuanto menos. Sí, 27 este año. Sí. Estamos hablando de casi más de dos mujeres. Sí. Pero, Y a eso hay que sumarle las tentativas de feminicidio. ¿son muchas?
Este año estamos teniendo ya 44. 44. Sí, y el año pasado cerramos con 44 justamente, casualmente, porque hay que entender que la tentativa de feminicidio también es un escenario de extrema violencia para la mujer, solo que no se consumó el hecho, pero fue un escenario de extrema violencia donde a lo mejor la acuchillaron, intentaron estrangularle, le apedrearon, o sea, circunstancias de extrema violencia que pusieron en riesgo su vida y que por factores externos a ella se salvó. El hombre, en primer término, vamos a hablar del hombre. El hombre que comete feminicidio consume sustancias tóxicas, droga, está alcoholizado, es un fumador empedernido, tiene vicios, tiene adicciones, o es un hombre, digamos, en donde en los 27 últimos casos de feminicidio donde un hombre mató a una mujer, o en los 45 el año pasado, ¿eran hombres con vicios en el alcohol, la droga, o son hombres limpios, digamos? En los 45 del año pasado solamente 8 consumían droga y alcohol, y unos 12 consumían alcohol. Ahora, y el resto, digamos, no consumían. Y mataron a una mujer sin el efecto de ni un alcohol. Sí, porque o sea, por la pasión. No por la enfermedad, lo que quiera. Por la conducta violenta. No, pero el hijo de Yara va y muere en un duelo. Yo o sea, por una mujer, no la mata a ella, le mata al otro. Sí. Comete un homicidio, o sea, ambos se matan. Pero la pregunta es, ¿un hombre, la pasión puede conducir a un hombre a matar, digamos, sin estar bajo el influjo del alcohol o de la droga? No, la pasión no. Definitivamente la pasión. O sea, lo que sea, el odio. Es la conducta violenta. La conducta violenta, el odio, el rencor. Sí. Eso sí, la conducta violenta. ¿Qué es lo que ocurre? El alcohol y las drogas son sustancias desinhibidoras. Claro. Lo que hace es que tenga más coraje al ir a acuchillarla o al ir a cometer ese hecho, ¿verdad? Pero en proporción no es el factor, es un elemento más nomás en algunas casuísticas. El hombre que comete feminicidio, después revela ciertos síntomas de arrepentimiento. Generalmente son los que se suicidan. El hombre después de cometer se suicida. Sí, el que sí se arrepiente del hecho. Eso una psicóloga forense lo explica muy bien en el sentido de que cuando el hombre que ha cometido feminicidio tiene una carga emocional muy fuerte, termina quitándose la vida. ¿Pero porque se siente culpable o porque le sigue amando a ella? No, por arrepentimiento. Por arrepentimiento. Sí. Decime una cosa, y la violencia intrafamiliar. Sí. Está muy extendida. Me hablaste de 30 y tantos miles de denuncias. 33.000 hasta noviembre. ¿Y cuántas se supone que no hay denuncias? Porque la gente no se anima a hacer por cuestiones sociales. Bueno, nosotros creemos de que en la Fiscalía estimativamente hablamos siempre de un 30%. Yo creo que realmente nos quedamos cortos porque la... ¿En un 30%? ¿De toda la población? Sí. A ver, somos 6 millones de paraguayos. De mujeres, estamos hablando. Ponerle 3 millones de mujeres. O sea que un 30% estamos hablando de que 900.000 mujeres están bajo efecto de violencia. De algún tipo de violencia. Algún tipo. Y porque hay violencia psicológica, que pueden ser las verbales, no le pega, pero le dice un montón de violencia verbal, ¿verdad? Violencia económica, violencia sexual, violencia física, algún tipo de violencia. El INE hizo una encuesta de prevalencia de violencia en el 2021. En aquel momento, 8 de cada 10 mujeres había sufrido algún tipo de violencia en algún momento de su vida. Y una de cada 3... ¿Qué tipo de violencia? ¿La económica, la verbal? Algún tipo de violencia. Y te pregunto, ¿no se da el caso, te pregunto, sí, no para ser abogado del diablo, sí, de que la mujer agrede o pueda agredir verbalmente o con gestos o con infidelidades? Porque no, digamos, o te pregunto, sí, o la infidelidad en el matrimonio, las relaciones, solamente monopolio del hombre, no de la mujer. No, yo no descarto que puedan darse esas condicionantes. Lo que nosotros tenemos que tener claro en ambos casos es que no por eso ni la mujer le va a matar al hombre ni el... No, por eso estamos seguros. O sea, claro, pero acá este no es un programa para hacer apología de la muerte. No, absolutamente. Pero al poner constantemente como hecho de que pudo haber habido una infidelidad y por eso le mató, no es un elemento. No, estamos hablando de la violencia sin llegar todavía a la muerte. Sí. Insulto. Sí. ¿Me pillaste vos a mí o yo te pillo a vos y te digo hija de P y vos me decís a mí hijo de P?
Esa es una violencia verbal de ambos sentidos. Cuando es sistemática ya sí. Es de ambos lados. Sí. Cuando es sistemática estamos hablando de un vínculo violento, evidentemente de ambas partes. Sí. De ambas partes. Y bueno, hay 900.000 mujeres que se sienten afectadas por algún tipo de violencia. ¿Y cómo estamos los hombres en ese sentido? ¿Cuántos hombres están, no se tiene No tenemos esa estadística. Habría que de repente ver cómo podría ser. Estoy segura que es una proporción mucho menos, pero un hombre recibe no violencia en el tenemos colegio, recibe violencia en su casa, los padres son más golpeadores de los hijos varones que de las mujeres, recibe violencia en el CIMEFOR, Sí. Puede tener abuso sexual en un lugar religioso. No quiero hablar de ningún credo en especial, pero los niños también son abusados. Sí. Y son abusados psicológicamente también los varones. Así mismo, sí. Efectivamente. Pero no tenemos esa encuesta de prevalencia sobre ese hecho. Lo que se ha hecho es sobre mujeres, ¿verdad? Ahora bien, ¿existen programas específicos para proteger a mujeres adultas o a mujeres mayores y niños mayores de 13 años? Porque Fíjese usted, le voy a dar un dato. En el caso de adultos mayores es a la inversa y tiene una lógica. En el caso de adultos mayores, ahí sí los hombres tienen una mayor proporción, específicamente en el artículo 227, que es lo que le puedo decir, ¿verdad? De abandono, de violación del deber de cuidado. Tenemos más casos de hombres, lo cual tiene una lógica, porque en una cultura donde tenemos un gran porcentaje de padres que han abandonado en la infancia, padres abandónicos que se le dice, evidentemente los hijos cuidan más a la madre. Entonces tenemos más denuncias de casos de hombres mayores, adultos mayores, que sufren violación del deber de cuidado por parte de sus hijos. O sea, tiene una lógica dentro de una cultura machista. La última pregunta, pero corta. Sí. En las relaciones homosexuales, hombre-mujer, lésbicas o varoniles, también se dan las denuncias de violencia intrafamiliar, un hombre que convive con un hombre o una mujer que convive con una mujer. Sí, hay denuncias. Hay denuncias también. Hay denuncias de violencia familiar. Y ahí se busca, como vos dijiste, quién es el que tiene La más poder. simetría, porque tiene que ver con la simetría. La simetría se da en los diferentes vínculos, o sea, en el ámbito laboral también va a haber una persona que a lo mejor tiene más influencia sobre el resto de sus pares. A eso se llama la simetría de poder y puede tener una influencia negativa, una influencia violenta, lo que se le llama hoy moving laboral, por ejemplo, ¿verdad? A eso se refiere la simetría de poder. Bueno, doctora, vamos a volver a tenerte porque es un tema importantísimo. Muy Y agradecida. obviamente sí podemos contribuir a que la convivencia entre un hombre y una mujer, entre los seres humanos en general, renuncie a la violencia. Creo que es un objetivo utópico, pero hay que apostar a eso. Hay que seguir. Hay que seguir. Gracias Te felicito a por tu ustedes por el esfuerzo. espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ok. Bueno, estamos en presencia del coronel Raúl Freitas, coronel en transmisiones. Él es director general de comunicaciones de las fuerzas militares. ¿No se llama más Fuerza Armada? ¿Se llama Fuerza Militar ahora? Fuerzas militares, el comando de las fuerzas militares funciona también en un lugar donde está el comando en jefe, que es el edificio este tan lindo, la casa Santana. Marica López. Marica López y General Santos. Sí. Ah, la casa Armada. Ah, vos estás ahí. Ahí mismo, tiene el comando de las fuerzas militares. Hermoso lugar ese. Al lado del Ministerio de Defensa. Al lado del Ministerio de Defensa. No, está el ministro González. Está el General González. General retirado, Oscar González, actualmente ministro de Defensa Nacional. Una pregunta. ¿Por qué el presidente Peña, en primer lugar, el servicio militar es o no es obligatorio en el Paraguay? El servicio militar es obligatorio conforme a la Constitución Nacional. ¿Y qué pasa con los que no hacen el servicio militar? ¿Compran la baja? No. O en una época se compraba la baja. Cuando yo hice el servicio militar, te cuento, precozmente peleé mate. Después al final no sé para qué lo hicieron. No, comprar baja no, así no se puede vender la baja. Es un servicio militar, en tal sentido hay reglamentos y para aquel ciudadano que no cumpla con esta ley, entonces existen multas, el cual se articulan los mecanismos para poder hacer cumplir, pero existen formas para poder regular esta ley.
Las mujeres haciendo el CIMEFOR, te pregunto antes de pasar a eso. Sí. Hoy en día las mujeres ya son oficiales del ejército. Tal cual. O sea, en el colegio ahí en Capiatá van mujeres y hombres. Actualmente nosotros estamos teniendo ya desde hace 18 años que egresaron la primera promoción de mujeres. Oficiales. Oficiales que egresaron de la Academia Militar Mariscal Francisco Solano López. Estas mujeres actualmente son mayores de grado y están terminando también la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército. Comenzó en el año 2003 y actualmente están con el grado de mayor. Están con el grado. Sí. O sea, digamos, ellas también no tienen ningún impedimento para llegar a ser general de división. Totalmente. Nosotros tenemos igualdad de condiciones dentro de las Fuerzas Armadas y ellas pueden llegar a ocupar cargos y también pueden llegar al grado de general, que es el máximo grado dentro de las Fuerzas Armadas. Y ahora, en el colegio militar, te quiero preguntar antes de ir a... las mujeres están, los hombres se supone que tienen que estar sometidos a un esfuerzo físico mayor. Antes, me acuerdo en el pasado, cuando había mucho hasta salvajismo por el tema de que el ejército paraguayo, hombre heroico, fuerte, en fin. Hoy en día eso mermó un poco, ¿verdad? Siempre existe un estrés físico en el cual están sometidos en el régimen normal de actividades. Ciertamente el hombre tiene el estrés físico un poco más por su condición de hombre y las mujeres por su condición de mujer. Pero existe igualdad en el examen físico, también en las instrucciones en donde se están realizando constantemente, la instrucción de orden cerrado, instrucciones de instrucción básica militar y también dentro de sus especialidades, por ejemplo dentro del ejército, dentro de la Armada y dentro de la Fuerza Aérea. Existen mujeres pilotos que tienen las mismas condiciones que un varón piloto y una mujer piloto. Se les exige de igual manera para que puedan ellos especializarse en esa área, ¿verdad? O en la Armada, por ser, por ejemplo, mujeres maquinistas, o mujeres de intendencia o mujeres combatientes, tienen las mismas condiciones. Ahora bien, si las mujeres ya podían lo más, o sea, integrar la oficialidad del ejército paraguayo, me sí que hace 18 años ingresó el primer grupo, sí. Hoy son mayores, ya mayores con cierta antigüedad, mayores digo en rango militar. En grado militar, sí, exactamente. ¿Por qué los menos no podían entrar al CIMEFOR? Los menos como no. Bueno, ¿por qué si podían ya hacerlo más, integrarse a la Academia Militar Francisco Solano López, sí. Hacer 4 años era antes de estudio. Hasta ahora es 4 años. Podían ser oficiales, o sea, pueden llegar a ser general de división, 3 estrellas. Hasta general de ejército puede ser. General de ejército, claro. Sí. Ahora, ¿por qué entonces no podían entrar en el CIMEFOR? ¿Por qué? Y bueno, el CIMEFOR históricamente se creó para poder reforzar nuestra reserva. Ya se crea y mediante un decreto en 1944 también se va reglamentando esta situación. Las mujeres no entraron porque normalmente eran varones lo que asistían y esto es hacer justicia con las mujeres y dándole también la oportunidad para que puedan ingresar actualmente, ¿verdad? La ley 123, la ley original del CIMEFOR, que fue promulgada en el año 1952 y también fue modificada en el 2008, que dice claramente que es un centro de instrucción para estudiantes para formación de oficiales de reserva. Ahora, mi pregunta es la siguiente. La oportunidad también para poder ingresar las mujeres. O sea, claro, yo recuerdo que cuando yo hice el CIMEFOR, íbamos a tener una carrera universitaria, íbamos al CIMEFOR. Sí. Y los que no se iban al CIMEFOR eran los que eran soldados, llamémosle, se les decía soldados rasos, que duraban 2 años de servicio militar, porque no eran hijos de campesinos, no tenían posibilidad de acceso a la educación primaria, ni siquiera universitaria. A nivel de tropa eso se entiende como soldados rasos, ahí no van a entrar las mujeres. Hay que entender y diferenciar qué es el servicio militar obligatorio y qué es el CIMEFOR. El servicio militar obligatorio está estipulado por la Constitución Nacional y es obligatorio y es para varones. Sin embargo, el Centro de Instrucción para Estudiantes, para formación de oficiales de reserva, es así tal cual como su nombre le dice, es para formación
y tiene una formación integral cívica, patriótica y prepararse para la reserva. No es un servicio militar obligatorio. Entonces, esa es la diferencia que tiene el CIMEFOR y el servicio militar obligatorio. De ahí que las mujeres pueden irse en el CIMEFOR, pueden irse entonces a prestar un servicio a la patria, pero del CIMEFOR, pero no como servicio militar obligatorio. Eso hay que entender claramente para evitar malos entendidos, ¿verdad? ¿Qué ventaja tiene? En mi época era una obligación. Bueno, habían algunos que se escabullían porque eran, en fin, por circunstancias del privilegio político, qué sé yo. O habían exoneraciones, hijos sustento, que sostenía la familia, sí. pues era, bueno, en fin, una serie de excepcionales, pero había después lo que desviaban, digamos, por... Cuando son hermanos mellizos, Cuando son, o sea, ese tipo de cosas. podrían hacer el servicio militar hasta 50% de un hermano, 50% del otro hermano, cuando era sustento de la familia, era hijo solo. Sí, Ahora, ¿qué ventaja hoy tiene? O sea, yo recuerdo... Para el servicio militar obligatorio. Sí, pero no para el CIMEFOR. Sí. ¿Qué ventaja tiene para un hombre, joven paraguayo de 16 años, hacer el CIMEFOR o para una mujer? Uno adquiere conocimiento, porque hay mucha gente en Estados Unidos o en otros países, al pasar por haber sido un militar profesional, lo califica para otro tipo de trabajo, porque uno aprende oficios. Hoy en día en el CIMEFOR, ¿qué se aprende? En mi época yo recuerdo había mucho adoctrinamiento, la lucha anticomunista, después marchamos, hacía, bueno, todo el uniforme, el saludo, un poco de práctica de tiro, muy poco, orden cerrado, ese tipo de cosas, gimnasia. Ahora, la pregunta es, ¿qué hoy le agrega en términos de yo quiero formarme más? ¿Qué formación, qué destreza, qué adquiere un cimeforista? Yo rescataría mucho y valoraría mucho la formación cívico-patriótica que tiene el joven actualmente, porque esto no recibe esto en los colegios. Actualmente, la formación patriótica, la formación esta de fomentar valores. Yo rescataría esa parte en el CIMEFOR. Después, aparte de eso, la instrucción militar, propiamente los conocimientos básicos que serían dentro, por ejemplo, de la Fuerza Aérea, conocimientos básicos, lo que sería conocimiento de aviones, o de la Armada, conocimiento de buques, de barcos, o en el Ejército, conocimiento de algunos armamentos. Yo rescataría más esa formación cívico-patriótica que tiene ese joven, que necesita actualmente el joven. O sea, hoy en día en los colegios, porque digamos, hoy en día ustedes están enseñando civismo en la Fuerza Armada. También teníamos civismo, también hay mucho hincapié en lo que sería en la educación sobre los derechos humanos. Se le inculcan mucho al joven sobre los valores patrióticos principalmente. Decime una cosa, ¿cómo se garantiza que en el CIMEFOR haya igualdad de condiciones entre hombres y mujeres? La Constitución Nacional misma, nosotros... Sí, pero ¿cómo hacen la práctica? ¿Cómo lo llevan ustedes? ¿Cómo sería que una mujer... práctica. En la práctica sería que las mujeres, dentro de sus condiciones físicas, estarían realizando algunos ejercicios, por ejemplo, un trote, que sería lo mismo para un varón. Sin embargo, por ejemplo, la realización de flexiones de brazos tiene una técnica que es especial para mujeres y diferente al del varón. No hacen, por ejemplo, hacen con la rodilla en el piso y los varones hacen la rodilla apoyada y los varones hacen directamente con el cuerpo plano. Y la cantidad de repeticiones, en eso serían las diferencias, no por ser diferentes, sino por la condición misma de mujer. Y después lo otro sería todo igual. Ahora, si yo me voy a sanidad, sí, o una mujer se va a sanidad, adquiere conocimiento, por ejemplo, de enfermería, de medicina, no de medicina, digamos, por si después ella dice, no puedo ser médica, pero sí quiero ser enfermera, por ejemplo. Tal cual. ¿Adquiere algún conocimiento práctico de eso? Ahí te respondo la pregunta de qué le serviría a la mujer irse al CIMEFOR. Primero, conocer y tendría un conocimiento básico de lo que es la vida militar, la carrera militar. Y si es que en el futuro desea incorporarse de alguna manera, ya siendo un profesional, por ejemplo, un abogado, una abogada o un médico que quiere incorporarse luego en las Fuerzas Armadas, ya va a tener un conocimiento básico de la vida militar. O en su efecto, si quiere irse a la academia militar,
ya va a tener un conocimiento básico de lo que es la carrera militar o Si un uno- entrenamiento militar. Si uno hizo el CIMEFOR, ¿entra directamente a la academia militar o antes había un examen previo para la No, academia? no, en esas condiciones tiene que someterse a los requisitos de ingreso a la academia. Es un examen físico, también un examen intelectual, examen psicotécnico. Tiene que someterse igualmente, igual como una universidad. O sea, hizo la CIMEFOR, pues igual tiene... Pero igual tiene que irse. El egresado del liceo militar también se somete igual a las mismas exigencias de ingreso en la academia. Ninguna discriminación. El CIMEFOR antes duraba 3 veranos. Hasta Hoy, ahora. ¿cómo es? Hasta ahora tienen 3 periodos. El primer periodo, el periodo básico, que dura 6 semanas. El segundo, si es que pasa este periodo, el segundo año se puede volver a inscribirse en el CIMEFOR y pasa en el periodo de cabo. Termina este periodo y pasa al periodo de sargento, culmina estos 3 periodos y puede de alguna manera recibir su despacho de subteniente, ya sea de infantería, o sea, subteniente del ejército de reserva, guardia marina de reserva o subteniente de aviación de reserva, dentro de las 3 fuerzas. ¿Qué expectativa? ¿Cuántas mujeres ustedes creen? ¿Cuántos jóvenes tiene hoy el CIMEFOR? En mi época me acuerdo éramos muchos, porque como era más obligatorio y había... Tenemos muchas expectativas, doctor, tenemos muchas expectativas. Es más, hay inclusive algunos lugares donde tenemos más inscripciones de mujeres que de varones. Ahora estamos teniendo un cupo de 200 aproximadamente dentro de las fuerzas para las mujeres y ya casi estamos llenando a la una semana que se abrieron las inscripciones. ¿Cuántas mujeres ya hay inscritas ahora? Actualmente, por decir así, tengo en el ejército casi ya 160 mujeres. En total ya tenemos casi 160 mujeres más o menos inscritas, en total. Entre el comando logístico y el ejército. En la Armada tenemos aproximadamente 60 mujeres y en la Fuerza Aérea también aproximadamente 60. Ahora ya. Decime una cosa, esto de que se incorporen 60 mujeres... Se inscriban, se inscriban. ¿Habrá baño sexado? Totalmente. Respeto. ¿Qué pasa si un hombre se sobrepasa ahí con una mujer? Bueno, partiendo de la base, como decía tu antecesora, de que Sí. hay una asimetría en la red, y aparte va a ser mayoría hombre. ¿Hay respeto a la mujer ahí? Totalmente. Porque viste que tanto en el colegio militar, me imagino las mujeres eran minoría, comparando con los hombres. Te cuento un detalle. El último 25 de noviembre pasado, el señor presidente de la República, en su carácter de comandante en jefe, autoriza el ingreso mediante una orden de las mujeres. Y coincidentemente con el 25, que fue el Día Internacional de la Eliminación Total de la Violencia contra la Mujer. En las Fuerzas Armadas estamos totalmente en contra de cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de abuso que pueda someterse. No se va a perdonar ningún tipo de abuso de este tipo. Eso tiene que tener, la sociedad tiene que estar tranquila de ese lado, que se van a tomar todas las condiciones y las precauciones necesarias para que esto no ocurra. También es muy importante la pregunta, porque importante aclarar que todas las comandantes que van a estar a cargo de estas CIMEFORistas, esta primera remesa de mujeres, van a ser todas egresadas de la Academia Militar y todas mujeres. Todas. Pero los pelotones, te pregunto, ¿el pelotón es un pelotón de hombres y un pelotón de mujeres? Van a estar ¿O se mezclan? instrucción. No, van a estar recibiendo instrucción cada uno dentro de su género con las femeninas y los masculinos aparte. Te pregunto, Ellos no se ¿eso van. es así en todos los lugares, en todos los ejércitos del mundo, o es solamente una peculiaridad paraguaya? Normalmente el entrenamiento básico, la primera etapa básica de entrenamiento militar son separados, las mujeres aparte y los hombres aparte. Cuando ya pasaste eso, Cuando pasás eso ya elegiste, por decir, tu arma, ya elegiste en el caso de la Academia Militar, ya elegiste ser piloto, entonces ellos tienen las mismas instrucciones juntos, hombre y mujer. Pero cuando termina la instrucción, tienen sus alojamientos separados, no están juntos. ahora, la mujer, o sea, no se pernota En este caso no, doctor. En este caso va a ser con retiro, nosotros le llamamos. Ingresan a la mañana, a las 6:30 de la mañana, y se retiran a la última formación aproximadamente a las 6:30 de la tarde. Es en Mariano Roca Alonso. Tenemos en varios lugares, tenemos en Mariano Roca Alonso, está un lugar en el comando comando logístico, también está en la Fuerza Aérea Ñuguazú, tenemos en la Armada, en el Comando de Infantería Marina, tenemos en el Comando del Ejército,
Tenemos varios lugares, también tenemos previsto inclusive en el interior conforme se vayan inscribiendo, no podemos dejar también darle oportunidad a las mujeres del interior. Claro, obvio. Porque Bueno, quieran- coronel, muchísimas felicidades, creo que fue una iniciativa importante que tiende a la igualación del derecho entre el hombre y la mujer. Así que mismo, muchísimas así felicidades. mismo, yo le agradezco mucho la oportunidad y asimismo también le invito a todas aquellas mujeres que quieran ser parte de las Fuerzas Armadas, que esta es una magnífica oportunidad para saber, y nosotros también desde las Fuerzas Armadas estamos abiertos, nosotros tenemos también esa iniciativa de hacer saber lo que nosotros hacemos y esta es una oportunidad que nosotros tenemos para llegar con nuestra sociedad. Una última pregunta lingüística, ¿es el sargento o la sargento? ¿El subteniente o la subteniente? La sargento, la capitán, el grado se mantiene, pero Pero el artículo, pregunto, cambia. ¿la Real Academia permite La eso? general, sí. ¿Permite eso? Sí, permite cambiar el artículo, pero el grado no cambia. O sea, pero digamos, grado es capitán. la capitana. La capitán. La capitán. La capitán. La capitán. Ah, Sí. la capitán, Capitán. la sargento. La general, sí. La general. La general, nos dice la general. Sí. O sea, la presidente. La presidente, no cambia. Bueno, muchísimas gracias. Estuvimos con el coronel Fleita y una gran iniciativa en términos de igualdad entre el hombre y la Así mujer. Un abrazo. Gracias, doctor, por la oportunidad. Como diría mi amigo Humberto Rubín, ha sido una noche más.